Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Hoy sería Recuerdos Celulares, Tiempos Idos, así se va a llamar. Ya estando ya en Colombia, como los que conocen esto ya ven y reconocen el espacio. Por allá está mi querido Michifus Peletas, Pomponio, un nuevo amiguito, Atenea. Por allá arribita está un buito. Hay un dragoncito por aquí que no se alcanza a ver, pero bueno, por ahí está. Principitos, está el chiquitín Pingu azul. Arribita está mi querido Coraje. A un ladito por allá en un rinconcito se alcanza a ver el otro gato Peletas junto con Cholito. Está Zorrigata. A los que han preguntado sobre Bel Rosita, por allá está Bel Rosita. Bush está allá arribita. Y bueno, tengo varios compañeritos más de cristal, dos hermanitos de cristal muy importantes que están atrás. Eh, bueno, algunas personas de los nuevos del canal dirán, bueno, este señor se ve como mayorcito, ya tiene canitas y todo eso, y esa manía con los muñecos. ¿No será que está como medio rayado de la cabeza? Hombre, quiero aprovechar para hacer ese comentario porque de hecho me lo hicieron. ¿No? ¿Y usted por qué sale con muñequito? Usted no está como muy grandecito para eso. Y quiero sacar un libro para que los verificadores entiendan, es a modo de ilustración de lo que estoy hablando, respetando los derechos de autor. El autor es el señor Luis Carlos Restrepo, la editorial es Arango Editores, El Derecho a la Ternura. Eh, por aquí aparece la editorial, ah, creo que es la misma, la de sí, Arango Editores, y creo que el año de edición fue el año 1995, acá en Colombia. Y una portada muy interesante. Este libro lo tengo por esa época, cuando yo estaba apenas ingresando a la universidad, este libro me llegó en ese año, en el 95. Acá lo pueden ver. Es un señor todo mala clase con un peluche. El derecho a la ternura. Este librito me inspiró cuando empecé a trabajar en el diseño de modelos pedagógicos para trabajar con estudiantes y sobre todo identificar métodos didácticos que pudieran abordar con estudiantes de grados de bachillerato o grado de secundaria para poder manejar la autoestima, los hábitos de estudio, la disciplina del trabajo académico y sobre todo de la responsabilidad de cumplir con una materia como era geografía e historia, que yo me estaba formando como licenciado en esa área. Y este libro fue muy pertinente porque me ayudó a jugar con el término de sacar nuestro niño interno y sobre todo entender que algo que se estaba perdiendo ya en la sociedad moderna era precisamente la ternura. Toda la gente vivía haciendo como mala cara, yo mismo incluso. Entonces ahí empecé a cuajar la idea de trabajar con peluches, cosa que llevé a cabo con éxito en varios colegios, sobre todo colegios con problemas de orden público, poner a muchachos delincuentes prácticamente que iban al colegio simplemente a disimular y un momento a otro ponerlos a trabajar, a cuidar muñequitos y a trabajar con la idea de la importancia del loto. Entonces fue muy importante lo que me aportó este librito, el cual para los que quieran, se los recomiendo para que lo lean. Siempre digo que es mejor comprar original en las librerías, porque eso apoya a los autores. El derecho a la ternura de Luis Carlos Restrepo. Entonces quiero leer una partecita a modo de ilustración para que entiendan por qué esto de tener muñequitos. No es que yo sea infantil, que es muy diferente a ser niño. Eh, Voy a citar textualmente la página 15, abro comillas, voy a citar textualmente, respetando los derechos de autor a modo de ilustración, falacias epistemológicas, para que se den cuenta que este es un tema que no es no solamente psicológico, sino también aborda temas sociales, psicológicos y también lo que tiene que ver con la parte del empoderamiento como seres humanos. Y esto es un trabajo que me pareció muy interesante de este autor. Y dice así: no obstante querer romper el velo que la ubica en un campo de no dichos y de completa invisibilidad,
Muchos temores surgen al enunciar un discurso sobre la ternura. En primer lugar, cuando es un hombre quien se adentra en el tema, como es mi caso, según el autor, aparece de inmediato el fantasma del afeminamiento. La ternura solo es reconocida como parte del amor maternal o en la relación del niño con su osito de peluche. Esos son clichés, pues, ¿no? En la sexualidad no tiene cabida, más que un acto tierno, esta es concebida como un acto de conquista. Algún dictado de nuestra cultura prohíbe al hombre hablar de la ternura o abrirse al lenguaje de la sensibilidad, pues en su educación se le ha insistido en ser lugar de dureza emocional y autoridad a toda prueba. Pero, como ha señalado Berta Vargas, una autora y psicóloga también, por cada mujer cansada de ser llamada hembra emocional, hay un hombre que no soporta más que se le niegue el derecho a llorar y ser tierno. Más allá de la sensibilería singularidad, anida tanto en las prácticas masculinas como en las femeninas, pues ambos siguen respondiendo, tal vez sin saberlo, a una demanda cultural de hegemonía que se anida en los cuerpos sin distingo de raza, edad o sexo. Disuelta la falacia del género para ver tras ella la ubicuidad del poder, aparece un nuevo obstáculo relacionado con la exigencia de producir conocimiento al amparo de un discurso académico. Las aulas, tan propicias a la formulación de una verdad abstracta y metafísica, no parecen serlo al tema de la ternura. Desde hace varios siglos, la ternura y la afectividad han sido desterradas del palacio del conocimiento. Los profesores, como decía el gran Charcot, actúan como auténticos mariscales de campo, sea el momento de enunciar la verdad o cuando se aprestan a calificar el aprendizaje. Desde las tempranas experiencias de la escuela se adiestra al niño en un saber de guerra que pretende una neutralidad sin emociones para que adquiera sobre el objeto de conocimiento un dominio absoluto, igual el que pretenden obtener los generales que se toman las poblaciones enemigas bajo la divisa de tierra arrasada. O que aquí utiliza un concepto muy importante, neutralidad, que es muy diferente a lo que nosotros hemos pregonado aquí sobre ser neutros. Aquí está muy claro lo que es la neutralidad. Sigo. Símbolo de este modelo de conocimiento es la forma como se accede al estudio de la vida vegetal o animal, bien con herbarios donde las plantas aparecen marchitas y mutiladas o a través de la bisección y el desecamiento de animales. Toda interacción con la vida que nos rodea pasa por su destrucción, como si lo único que pudiéramos apropiarnos de los otros fuera su cadáver. La ciencia, con su esquematismo alejado de la dinámica vital, nos ha hecho creer que solo podemos conocer si descomponemos al otro una vez detenido el movimiento, metodología que aplicamos a diario tanto en la investigación biológica como en la social, extendiéndolas además a la vida afectiva y a nuestras relaciones con los demás. Se equivoca, sin embargo, quien considere que esta expulsión de la ternura en una condición sine qua non para la producción del conocimiento. Es posible conocer a las plantas y a los delfines manteniendo una relación afectiva y tierna con ellos. Cierro comillas ahí porque esto es importante. Mi madre, cuando vivía, le hablaba a sus plantas. Y uno notaba que estas flores, estas plantas reaccionaban a su voz. Y de hecho yo notaba algo que ella no de pronto sabía, pero no decía, pero con la curiosidad mía de niño, sobre todo siendo tan observador y tan Asperger, yo notaba que las plantas, donde mi madre siempre se sentaba, las plantas giraban hacia esa dirección. No estoy diciendo que viera que giraban, estoy diciendo que estaban siempre, cuando mi mamá se sentaba ahí, en esa dirección. Como quien dice que cada vez que mi madre volteara a ver, las viera. Cuando mi mamá no estaba ahí sentada, las plantas otra vez estaban en una posición normal mirando hacia la luz del sol por una de las ventanas que entraba en la casa. Mi madre todas las mañanas tenía la costumbre de saludar sus plantas. Cogía un trapito humedecido y les limpiaba las hojitas, les hablaba con cariño. Y esas plantas reaccionaban con ella de una manera tal que era muy notable que sin meterle abonos y una cantidad de cosas, simplemente agüita, esas plantas siempre eran muy hermosas. Incluso cuando mi madre las iba a podar y todo eso, con cariño, incluso las hojitas marchitas y todo eso, las ponía como si fuera parte del abonito de la misma planta. Y uno notaba que las plantas como que reaccionaban. Y sobre todo cuando yo era tan sensitivo y podía ver con más claridad esos auras y veía esas energías brillando ahí. Aunque cuando niño no entendía mucho de eso.
Lo mismo pasa con los animales. Mi madre tenía gallinas en la casa. En la terraza de la casa habían gallinas en plena ciudad. Ella no podía olvidar sus orígenes campesinos, por lo tanto ella tenía gallinas, sobre todo unas pequeñitas que llaman cubanitas. Entonces las gallinitas, mi mamá las llamaba y les ponía nombres. Algo que me sorprendía es que ella le decía a las gallinitas el día que las iba a sacrificar para, obviamente, cocinarlas y toda esa vaina, ella les hablaba y les decía lo que iba a hacer. Y ocurrió algo muy extraño, el animal no se resistía. Mi mamá cogía la gallinita y con mucho cariño, como que la adormecía con la caricia y de un movimiento muy rápido, la mataba. De hecho, el animal ni se daba cuenta. O al menos eso es lo que uno veía, ¿no? Y sonará pues perverso, pero la carne de la gallinita sabía mucho mejor que la que vendían en las carnicerías. Entonces, los animales entienden. De hecho, el video que publicó mi querido Alberto, Bertus, sobre el tema de los gatos, de los felinos, es muy verídico. Sobre el tema de que estos gatos sienten. Usted siente hablar con los gatos. Yo hablaba con mi gato cuando tenía mi gatico y él le entendía a uno. Incluso conozco casos muy verídicos donde se le escuchaba ciertas palabras a los gatos. Y si bien obviamente ellos no tienen la misma fonación nuestra, eran muy similares y no era un cuento de pareció que me pareció escuchar. No, era verídico. Entonces uno puede hablar con los animales. Yo cuando camino por las veredas de aquí donde yo vivo, a veces hay perros callejeros por ahí o perros de las fincas que son a veces muy agresivos. Yo los saludo y digo, vengo en paz. Y a veces como voy con un bastón de mando, ellos le tienen rabia a los palos porque los golpean. Entonces yo coloco el palo, el bastón, de una manera tal que el animal no lo vea como una herramienta de castigo o un arma. Entonces los animales vienen, me huelen y luego se van. Incluso animales muy fieros uno les habla. Entonces la ternura es algo que en esta sociedad, en este siglo XXI, y es algo muy triste que uno ve en los millennials, se ha perdido a niveles tan brutales por culpa de la tecnocracia y lo que llamamos transhumanismo tecnológico a través de las redes sociales, donde prácticamente los emoticones, esas figuritas movidas y los TikTok han destruido la interrelación de las personas. Yo he sostenido mucho desde cuando era estudiante universitario y cuando fui docente y toda esa cosa, que nuestro cerebro está diseñado a interactuar para vernos, para interpretar gestos, para interpretar movimientos, lo que llamamos lenguaje kinestésico. Para un Asperger es muy difícil interactuar con personas que no veo, porque al no ver sus reacciones, al no ver sus movimientos y el lenguaje kinestésico, las palabras para mí son solamente eso, palabras, no representan absolutamente nada y las tomo de manera literal. Entonces, eso se ha perdido al punto tal de que la sociedad actual se ha convertido en una sociedad autista de manera artificial, en donde prácticamente, y eso lo vi en el metro allá en España, en Madrid, toda la gente era pegada del celular sin sonreír. Eran poquísimos los que uno veía sonreían, que sonreían. Y era impresionante la manera como la gente andaba desconectada del otro. Un autismo citadino, un autismo tecnológico, un autismo social a niveles inmensos. Entonces, es algo que causa tristeza ver cómo las personas han perdido esa interacción y ese derecho a sentir. Ojo, sentir no es lo mismo de emoción. Sentir es la cuota inicial, la base de sentimiento. Siento el momento. Eso significa sentimiento. Siento el momento. Las emociones, lo expliqué ya en unos videos anteriores, surgen de las vísceras. Ahí tenemos nuestras emociones. No era de extrañar que los antiguos griegos hablaran de que el amor y todas esas cosas estaban en el páncreas y en el hígado.
Cuando decimos sentimos maripositas en el estómago, cuando vemos a alguien que nos derrite, o cuando sentimos como malestar cuando vemos a alguien muy pesado. Entonces, ese cerebro visceral, que tiene más o menos 1 millón de neuronas, si en la zona visceral hay 1 millón de neuronas, ese cerebro visceral es donde sentimos las emociones. Por eso es que los romanos tenían una palabra muy particular a la hora de ejecutar a alguien o a la hora de estar luchando, y el gladio, esa espada tan brutal que ellos tenían, era miserere, de dónde sale misericordia, siéntalo con las tripas. Así dice, así traduce, miserere, siéntalo con las tripas, de dónde salió la palabra misericordia. Entonces, desde ahí sentimos la primera base de lo que son los sentimientos, pero que en un nivel visceral, las emociones. Por eso es que las emociones están en un nivel primario, muy controladas por el cerebro reptil. Cuando hablamos del otro tipo de emoción, en este caso, lo que sentimos a partir de la razón y de la lógica, eso es el área de conocimiento del cerebro, en donde tenemos el hemisferio encargado de la razón, de la matemática, de lo lógico, y el otro hemisferio encargado de lo abstracto, metafísico, de lo sensitivo, de lo que es la sensibilidad ante lo estético, lo que llamamos cerebro masculino y cerebro femenino. Pero el corazón es el máximo rector. De hecho, el verdadero cerebro nuestro está en el corazón. Apenas tiene 40, 50 mil neuronas. Pero es ahí donde se tienen los sentimientos, los más nobles, los más puros y los más firmes. Y es el corazón el que administra tanto las emociones de las vísceras como la racionalidad del cerebro. Ese equilibrio es fundamental y tiene algo que ver con la triple gratitud. Gracias, gracias, gracias. Tiene mucho que ver también con las 3 líneas de tiempo, la material, la psíquica y la energética espiritual. Entonces, cuando uno se pone a mirar cómo esta sociedad, este sistema de adoctrinamiento y dominación y control ha suprimido el derecho a la ternura, eliminando el concepto de familia, rivalizando con el concepto de género, detrás de un feminismo que lo que defiende no es a la mujer, sino conceptos aberrantes, en donde prácticamente al hombre se le niega el derecho a sentir, o se le lleva a su otro extremo, al punto tal de que uno lo observa en la calle. En España, en Madrid, en Mallorca, uno veía a las mujeres espectacularmente, o sea, mostrando mucho del cuerpo, sobre todo con esos leggings o ciclistas muy ajustados, mostrándosele prácticamente todo. Y escuché a un psicólogo español, no me acuerdo en este momento el nombre, que él decía que eso se debía precisamente porque la sociedad, dentro de su estrategia de reducción de población mediante muchas técnicas, también tiene otra, la disminución de la testosterona del hombre. Al disminuir la testosterona del hombre, el hombre deja de fijarse en la mujer. Y al hacerlo, por instinto, la mujer busca estrategias de hacerse notar más, así de manera inconsciente. Hace mucho tiempo, y es verdad, mi madre lo decía, mi mamá decía que para emocionar a mi papá, ella lo único que debía hacer era ponerse una blusita mostrando solamente los hombros, nada más. Y con eso mi papá quedaba... Hoy día una mujer prácticamente sale casi desnuda a la calle y son pocos los que la miran, muy pocos. Y se ve un fenómeno muy interesante, la cantidad de hombres que se dejan crecer la barba, como para decir, soy un macho viril que tengo testosterona todavía en funcionamiento. Entonces, todas esas narrativas lo que están demostrando es el fracaso del sistema educativo y del modelo social que el sistema ha impuesto para derrotarnos en lo que tiene que ver con nuestra estabilidad. Y digo fracaso no en el sentido de que ellos hayan fracasado, sino en el sentido de que ellos ganaron al destruir las estructuras básicas de la ternura, que es la familia, la amistad y la lealtad. Entonces, creo que es necesario que volvamos a retomar ese derecho de sentir desde el corazón, desde las vísceras y desde nuestra razón en equilibrio, en donde una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Si estás en una reunión académica entre pares y profesionales, obvio,
es inapropiado echar un mal chiste. Pero si estás en una reunión de amigos, con tu esposo, tu pareja, con amigos íntimos que conoces, vos reprimís un chascarrillo, una ligereza de tu pareja o de tu amigo, de una amiga, hay que saber tener los equilibrios. En el sentido de que uno debe darse el lujo, el derecho, que si estás en ambientes con personas muy cercanas, muy íntimas, darse el derecho de expresarse, liberarse, en el sentido de permitirse burlarse y reírse de todos, disfrutar el momento, el carpe diem. Algo que yo admiro mucho de una persona muy querida por mí, que fue la coordinadora del Nodo de Cali, es que hizo algo muy hermoso en el Palacio de Cristal, en el Retiro. Se puso su nariz de clown. En algún video voy a traer a mis personajes, que es Culipondio y Michael Pelusa, para que lo vayan conociendo. Es un trabajo que he estado haciendo también porque me encanta el teatro y sobre todo lo que era la mímica y sobre todo el trabajo de Marcel Marceau y lo que es este señor Patch Adams, ese médico que lleva a un nivel muy hermoso el trabajo de la medicina con la nariz roja, el clown, que no es para divertir o hacer reír, sino para expresar. Entonces esta niña hace algo muy maravilloso en ese palacio. Se pone en la nariz y aparece su personaje que se llama Floripondia y hace un video ahí, una entrevista, un reportaje impresionante. Y yo me puse a mirar la reacción de la gente, la manera como la miraban, unos con burla, otros con asombro, otros con indiferencia, otros con enojo, y esta niña sin inmutarse, porque a ella lo que le importaba era su expresión, de una manera que era consciente que está en un ambiente donde había mucha gente, pero que ella en su esencia estaba expresando lo que ella siente desde la ternura, desde la capacidad de darse la oportunidad de ser mujer y expresarse desde la niña que hay en esa mujer. Y eso es algo que nosotros tenemos que recuperar como seres humanos y como seres de luz. De hecho, la ascensión, el despertar de conciencia, radica principalmente en despertar nuestros dones y sentidos, no los 5 que nos impusieron en el sistema, sino nuestros verdaderos dones, que son aproximadamente 17. Les hago la invitación a que los exploren, no que me pregunten, sino explórelos usted, descúbrelos usted. Ya les he dado pistas, está la intuición, la percepción, está un sentido que tiene que ver con la audición, hay otro que tiene que ver con el olfato, otro que tiene que ver con el tacto, pero están en otros niveles. Ahí los invito a que hagan la exploración de autodescubrirse, de ustedes mismos explorar su propia luz interna, porque listo, ya los invité durante casi 2 años a que ilumináramos nuestra oscuridad para descubrir nuestras debilidades, defectos, para poder mejorar y evitar ser dominados por los externos. Quien te logra enojar, entristecer, tiene el control sobre ti. Entonces, es hora ya de empezar también a sacar a la luz lo que hay de luz en ti. Aquellos aspectos positivos, aspectos, fortalezas que permitan que tu entorno se ilumine, porque eres luz también. No podemos estar viviendo siempre en la tragedia y en la depresión. La depresión sí, es algo que tenemos que aceptar los que manejamos depresión. Yo soy depresivo, estoy diagnosticado por eso. Pero ese ser depresivo, yo no lo voy a llevar al punto de que tenga que depender de pastillas o lo que me diga un psiquiatra. Yo sé que la depresión es un estado que depende, en parte, por situaciones externas, como las radiofrecuencias esas y madres que hay por ahí, la falta de minerales y de ciertas sustancias muy importantes en la alimentación diaria, porque eso lo han suprimido, y también por situaciones internas de heridas para sanar. Entonces, uno debe saber manejar estas situaciones y sobre todo tener el control. Y una de las mejores estrategias es iluminar. Y cuando iluminamos, partimos de aquello
qué es lo que nos hace lo mejor, lo que nos hace ser mejores personas, si tienes sentido del humor, o si tu pareja, o tu amigo, tu conocido, tu persona, la persona que está contigo es alguien que vive contando chistes, una persona que tiene un humor muy especial. Hombre, eso es lo que esa persona tiene para iluminar el entorno. Entonces no te amargues porque está contándote un chiste. Obviamente hay que tener en cuenta que hay lugares y espacios para cada cosa, pero no todo momento. Entonces, mira qué es lo que tienes en tu interior. Hay personas que les encanta danzar. La luz, por ejemplo, de esta niña que les comento, es su espontaneidad y expresividad. Entonces, es necesario que cada uno empiece también a mirar cuál es su luz interna y empezar a explorar en esa luz lo que eres, un ser de luz. Entonces, yo ya les puse unas tareas a ustedes, unas tareas que espero que las estén haciendo. Y no solamente para seguirme la corriente a mí, sino para que usted realmente descubra algo muy poderoso, un milagro prácticamente, la co-creación, la capacidad que usted puede tener de transformar tu mundo interno y el mundo que te rodea. Entonces, ahí está la invitación. Y por eso es que yo me doy el lujo de tener mis peluchitos, de tener mis muñequitos, de tener estas cositas que, en fin, yo no estoy de los que me mantengo todo el rato, ay, tan lindo mi peluchito. No, sé que están ahí. A veces, cuando estoy muy deprimido, los cojo y empiezo a jugar con ellos o a hacer alguna cosita, pero ya, eso era todo. Es simplemente sentir, darme cuenta que hay algo ahí que está saliendo de mí. Entonces, le agradezco a las personas que me dieron estos jugueticos, estos peluchitos, porque todos han sido regalos. Salvo, bueno, sí, también es un regalo, pero fue muy particular. Bel Rosita, ya conté la historia, me la encontré tirada en el camino. Ahí botada, tirada en el camino. Entonces, son cositas que debemos entender, que dentro de nuestro proceso de surgir, de nuestro proceso de despertar, de ascender en conciencia, una cosa muy importante es la ternura y el amor. No puede ser tan feo y mecánico como la New Age lo está pregonando por ahí. Entonces, eso es lo primero que quería comentarles. Y por eso es que el tema de los almogavires, ¿cómo se dice? Almogavires. Yo creo que así se llama, los almogavires. Voy a ver el nombre, porque sinceramente a veces se me va la memoria. Vamos a ver. Pero aquí está, estos aparaticos para algo sirven, ¿no? La tecnología es muy útil cuando la sabemos manejar. Almogavares, ese es el nombre. Almogavares, los almogavares. Que por aquí voy a mostrar una imagen. No sé si se alcanzará a ver. Almogavares. Supuestamente esa es una estampa del señor Beleguer. Creo que eran catalanes, o al menos al origen de ellos, se remonta allá por alrededor del siglo X y XI y estuvieron muy activos durante el siglo XII y XIII. De todas maneras, fueron gentes muy poderosas y extremadamente terribles. Y dentro de mis recuerdos, digamos, encarnacionales y lo que tuvo que ver con esos recuerdos de estas reencarnaciones, estando en España, me llegó la imagen de los almogávares y una voz que me resonó y que luego me lo confirmaron. De esas cosas, no hay casualidades, me metí a Instagram y lo primero que me aparece es la página que yo estoy siguiendo que se llama El Gran Duque de Alba y estaban haciendo una reseña sobre los almogávares y lo que pasó con estos personajes cuando el emperador del Imperio Bizantino los traiciona. Y ahí mismo me llegó algo a la cabeza porque yo escuché una voz y de hecho hace un tiempo estaba escuchando Aur, 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 desperta ferro. Y resulta que el grito de guerra de estos hombres era Aur, 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 desperta ferro. O sea, escucha, 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 despierta el hierro. Eran extremadamente sanguinarios. Pero bueno, el asunto es que hubo muchas cosas muy interesantes que pasaron en España. Ahí me perdonarán que se esté moviendo mucho el computador, pero es que lo tengo apoyado. Voy a conseguirme una plataforma para que quede
ideal para los videos, ¿no? Ahí me perdonan. Y voy a hacer una pequeña limpieza. Me perdonan. Voy a hacer esto. Impresionante como tiene la resonancia este cuenco. Y lo que soportó, porque soportó como 4 o 5 vuelos en avión, ir en bodega, fuera de eso, caídas, de todo este cuenco maravilloso. Que por cierto quiero darle las gracias, tengo aquí la camiseta, no, voy a ver si la alcanzo a mostrar. A ver, voy a bajar un poco más la cámara. Ahí está la camiseta. Es una fuente mojando unas alitas. Ahora sí, para que no se pierda Bush. A ver, Bush. Listo. Esta camiseta fue un regalo muy hermoso junto con este cuenco y unos cristales muy maravillosos que me dio mi querida Tini, la de Ojitos de Niebla. En Girona, acompañado por ese maravillosísimo ser que es David Mata, que nos llevó hasta allá, nos llevó en su movilidad, en su carro, conduciendo ahí desde Barcelona hasta Girona. Tuve la oportunidad de compartir un ser sinceramente amorosísimo, especialísimo. Me regaló su libro que en otro video lo mostraré y hablaré algunas cositas, se los recomiendo. Es un hombre que vale la pena apoyar muchísimo. Su canal Life Energy Car, tanto en internet como en WhatsApp, todas esas cosas ustedes lo pueden encontrar. David Mata es un ser excepcional y nos llevó a Girona porque mi deseo era encontrarme con alguien que le queda muy difícil moverse, a pesar que es una mujer muy valiente. Yo le quería evitar el tenerse que trasladar de Girona a Barcelona al encuentro que le tuve allá con personas extremadamente maravillosas en Barcelona, gente de una calidad humana genialísima, sinceramente maravillado estoy. Si están viendo los amigos de Barcelona que nos encontramos allá, con el corazón, mucha gratitud con ustedes. Espero que la próxima vez podamos tener un encuentro más duradero. Cuando fuimos a Girona, era a visitar a Tini. Tini ha perdido más del 80% de la capacidad visual, está quedándose ciega. David hizo un trabajo muy maravilloso con ella, ya empezó a distinguir ciertos colores y tonalidades ella ya, y está notando cambios. Y fuera de eso está en un despertar tremendo de recuerdos y memorias celulares impresionante. Y fuimos a conocer un ser maravilloso que muy independiente, no depende, independiente, a pesar de la limitación que tiene. Se conoce de memoria cada esquina, cada calle, cada curva, cada escalón de Girona. Literal, lo vi yo con mis ojos. Bueno, para que me entiendan, lo vi, o sea, yo la cogí de ganchito y decía, mira, vamos a hacer, bajar un escalón. Y digo, sí, ya lo sé, aquí bajamos un escalón y volteamos por aquí. Yo, uy, ¿cómo? Y así era. O sea, impresionante esta mujer. Y cuando fuimos a la iglesia de Girona, donde en sus escalinatas se filmó una de las escenas de Fuego de Tonos, para mí fue una delicia eso. Allá hicimos un anclaje. Ella me hizo un regalo maravillosísimo. Me regaló esta camiseta, me regaló esta hermosura de cuenco y otras cositas más. Entonces le quiero dar gracias también a ella, que está pasando por momentos difíciles y a pesar de eso se levanta todos los días con el ánimo de seguir adelante. Tomó la decisión de convertirse en una narradora de cuentos, de ir a diferentes sitios a narrar historias, porque tiene un poder de conversar, de hablar, de narrar muy hermoso. La mamá de ella es totalmente ciega y su hermana, la que velaba por ellas, se accidentó y está incapacitada y no puede trabajar. Entonces, para aquellas personas que dicen que están pasando por momentos duros y que ven todo horrible, sin salida, hombre, yo les digo, no están solos. Y hay personas como ustedes que están pasando por momentos duros y ¿sabe qué hacen? Se levantan todos los días a seguir la vida.
Entonces, los almogávares, creo que así se pronuncia, a mí me llegó esa imagen impresionante porque hubo una serie de cosas muy fuertes allá en España. Aprovecho para darle las gracias a toda la gente maravillosa de España que he conocido y que llevo en el alma y sobre todo a mi familia cósmica que está por ahí andando y que nos estamos reuniendo. Ese encuentro con Bertus fue maravilloso. Obviamente habrá un día, un momento, cuando él lo permita, para, no sé, hacer un Zoom o algo aquí con ustedes, pero mientras tanto, para los que no lo conocen, también con respeto a los derechos de autor, el medio de la autorización para que los verificadores lo sepan, este es su libro, Natalia, la guardiana de la transición planetaria, escrito por Alberto López, el Bertus, y es una belleza de libro. Yo creo que lo pueden encontrar por algunas de esas obra registrada, está registrada con todos los derechos de autor. Y creo que lo pueden conseguir a través de esas, creo que Amazon, ahí lo pueden conseguir. Es un libro muy maravilloso, muy especial. No lo he leído. ¿Por qué no lo he leído? Porque todavía la historia no acaba y cuando esta historia acabe me voy a sentar a leer este libro. Y es muy especial. Bertus es alguien que sinceramente allá en Santiago cuando me lo encontré y estuvimos andando y tomando vinito bien rico allá y luego nos fuimos a recorrer esa catedral y nos fuimos a un restaurante espectacular que nos llevó mi principito, este muchacho especial que vive allá en La Coruña. Eh, no, eso fue una genialidad, sinceramente. También sentarnos a hablar y conversar, pero más que nada el encuentro fue de gratitud de mi parte hacia él y allá, sin buscarlo, caminando por las callejuelas de Santiago hacia la periferia, hacia donde está la escuela de infantería o el colegio militar que hay por ahí, en uno de esos callejones se había una pequeña plazoleta y había una estatua de un hombre que a mí me impactó mucho y por esos días yo ya había escrito, de hecho en mi diario lo tengo escrito, uno de los nombres que yo tengo de mis recuerdos celulares, de mis reencarnaciones, es Alfonso o Elfonso. Nombre, no apellido, nombre, Alfonso o Alfonso. Y cuando volteamos, Bertus va con Principito y con esta niña por acá allá abajo, y yo me quedé mirando ese monumento y me fui acercando cuando vi Alfonso II el Justo, y era un caballero con su escudo, su espada, en un aporte de dignidad. Y eso me explicó por qué en Santiago yo no me sentía como muy cómodo, porque yo sentía que en Santiago, entre sus calles, me enfrenté a espada limpia. O sea, estuve en términos beligerantes, en una encarnación ahí, en esa zona. Y quizás tiempo después también tuve recuerdos muy encontrados, tuve unos encontrones muy fuertes con recuerdos muy vívidos, por ejemplo en Toledo, cuando fui con mi queridísimo hombre de ojos verdes, lo voy a llamar así, él sabe, hermano de armas, fuimos 5, los que compartimos muchas aventuras, entre ellas la toma de Toledo, al servicio de nuestro gran querido comandante Rodrigo Díaz. Y en Toledo tuvimos un recuerdo juntos muy bueno ahí porque vimos cosas muy importantes en las callejuelas y me acordé de la anécdota que él no era muy afortunado con las mujeres y que él y yo éramos muy agraciados físicamente y que en cierta manera se nos mandaba en operaciones de espionaje, eh, porque como éramos almogaravires, se nos mandaba en operaciones de espionaje y a seducir a las mozas, a las muchachas que lavaban ropa en el río. Y nos hacíamos pasar como por mercaderes o por algún tipo de monje, alguna cosa, y sacarles información para luego hacer nuestras
piruetas militares, nuestras raizas, nuestros asaltos a los árabes. Entonces, pero en la vida afectiva él no era muy afortunado, porque en cierta manera nos usaban a nosotros para entrar por lo pintosos que éramos y él era el que más pagaba los platos rotos, porque él no podía quedarse con ninguna de las mujeres, porque al ser combatientes y militares, nuestra vida no era de sentar hogar. Entonces había mujeres que lo flechaban a él y bueno, ¿qué se va a hacer? De hecho, uno de los recuerdos de él fue que él se enamora de una doncella muy bellísima, pero era un amor prohibido y a ella la emparedan y a él lo decapitan, lo ejecutan. Entonces, o sea, él no fue muy afortunado que digamos. En cambio, yo de pronto, no sé, tuve pocas vidas, digamos, familiares, tuve pocas familias en mis encarnaciones, pero es un recuerdo que tuvimos en Toledo, por ejemplo. Otro recuerdo que tuve fue, por ejemplo, en Madrid, pero como soldado francés, y sobre todo cerca donde está el Museo del Prado. Y me acuerdo del día que tomamos por asalto ese lugar y a bayoneta pasamos a muchos defensores de esa plazoleta de armas que había. Me acuerdo que había una iglesia que ardió, había una pequeña colina, había casas, unos palacetes y estaban gente parapetadas disparando y con algunos pocos cañones mientras nosotros tomábamos por asalto esa zona. Incluso estuve en un monumento que hay cerquita al Prado con una llama encendida y ahí hice un acto de cierre. Le pedí perdón a aquellos que lastimé en ese asalto, siendo yo soldado napoleónico, soldado francés, y admiré y les di las gracias y les di el honor y les honré y les reconocí su gran valor en la defensa de dicha ciudad. De hecho, tuve recuerdos cuando estuve en el Museo del Prado viendo las obras de Goya del famoso 2 y 3 de mayo, de la insurrección que hubo en la Plaza de Madrid, que luego los franceses reprimieron de manera muy sangrienta, sobre todo con los famosos fusilamientos del 3 de mayo. Yo sé que estuve en esos fusilamientos como actor, o sea, fusilando gente, y fueron cosas muy fuertes. La guerra francesa contra los españoles cuando invaden España fue muy sangrienta. Solamente hay que ver lo que llaman las tragedias de la guerra de Goya, esos trabajos con Aguarrás y con Plumilla, tan brutales y tan crudos, donde se muestra las penurias de lo que fue la invasión y la ocupación francesa en España. Y eso me llegó muy fuerte, lo sentí de una manera muy fuerte, sinceramente muy fuerte. Había partes, sobre todo en la parte del Madrid viejo, donde yo sentía sonidos como de cañonazos, los de los disparos de los mosquetes, o el sonido muy particular que hay cuando una bayoneta, sobre todo las bayonetas francesas, se saca del cuerpo de la víctima. Se escucha el sonido de succión y el desgarramiento. Y de hecho una pequeña explosión interna en el cuerpo cuando la sangre se estanca ahí. Entonces son cosas que uno, a veces esos recuerdos no son muy agradables. Hay gente que dice, yo quiero recordar. A mí, por alguna razón, tengo recuerdos muy fuertes, pero es porque casi toda mi vida, mis reencarnaciones fueron de castigo por lo que le pasó a Saela y por la decisión de los famosos señores del destino y se me condena a vivir como hombre. No lo estoy diciendo en términos despectivos, sino en términos de que mi esencia es femenina, entonces todas mis reencarnaciones, de hecho así lo elegí también, era ser hombre, pero bajo el signo de la espada. Entonces fue una cosa muy fuerte. Yo no recuerdo prácticamente tener reencarnaciones pacíficas, muy pocas. Hubo algunas que fui monje, pero de todas, esclavo, pero de todas maneras casi todas están con el signo de la espada. Entonces fueron cosas muy interesantes, sobre todo cuando estuve en la Coruña, ahí en esta faro de Hércules.
lo que se hizo allá, lo que se sintió allá, lo que se cerró allá, en Mallorca, ahí en la playa del Mago, que es un sitio espectacular donde hice un video, donde están las famosas cuevas de Hércules, una de las tantas cuevas de Hércules, donde ahí se encerraron varias quimeras. Fuera de eso, cuando estuve andando en algunos sitios allá en España, que me los reservo por ahora, bueno, digamos de una vez, por ejemplo, el Escorial. En otro video voy a hablar de unas hipótesis que estamos manejando con respecto a la relación del Escorial y el Templo de Salomón. Y en ese orden de ideas fue un trabajo muy intenso donde los ataques de pulso, de armas psicotónicas, los sentimos todos los que estaban acompañándonos. Una característica de esos ataques de pulso es los dolores en rodillas y piernas, de cadera, resequedad en la piel, el tinnitus infame que uno sentía, los dolores de cabeza, la desorientación, dolores articulares, el estado de confusión mental. Entonces requiere un esfuerzo muy grande de parte de uno contrarrestar eso. Y eso que íbamos con orgonitas, con protección de todo tipo, pero estábamos siempre señalados, el helicóptero por todos lados, siempre seguido. De hecho, no, hubo situaciones que dan testimonio a las personas que estuvieron conmigo de que fuimos seguidos por agentes en Toledo, en Madrid, en Coruña, en Mallorca. Yo no sé si lo ha habido, yo creo que sí los primeros días, pero después no nos prestaron atención, o al menos es lo que creímos, ¿no? Pero sí hubo situaciones donde literalmente personas haciéndose pasar por turistas, tomándonos fotos a los que estaban conmigo. Situaciones donde están algunas personas de los que me acompañaron muy enfermos. Es una cosa muy dura. Y sobre todo deshacer esos trabajos malignos que algunos agentes de la New Age estuvieron haciendo en esa zona en España, y sobre todo romper con ciertas cadenas y deudas de sangre que hay entre América y España, España y América. Eso no fue fácil, fue un trabajo muy intenso que apenas yo creo que está empezando a darse los resultados. Y quiero hacer una aclaración con esto para que lo tengamos claro, listo. Yo no me considero un Mesías ni un Salvador. Hay personas que me están agradeciendo y me están diciendo, gracias por tu trabajo, por salvar el mundo y una cantidad de cosas. Primero que nada, muchas gracias por esos votos de confianza, pero por favor, no alimenten mi ego. Segundo, si bien lo que estoy haciendo es algo que forma parte del plan y es un servicio, es mi deber. Por lo tanto, yo no busco protagonismo con esto, y mucho menos ser entonizado o que se me tilde de ser Salvador o Mesías. De hecho, los que más trabajo hicieron allá fueron los que me acompañaron a mí. Cuando estuvimos en el bosque de Feroas, Feroas, bueno, ese bosque hermosísimo que hay en una zona allá en Galicia, los que realmente hicieron el trabajo fueron los que me acompañaron, el Principito y la portadora, y las otras personas que nos acompañaron como escudos, como protectores, y les costó. Para mi concepto, ellos son realmente los que deben recibir, digamos, este aplauso o esa gratitud de parte de ustedes y de las personas que dicen que yo estoy haciendo esto y aquello. Yo solamente soy mensajero, solamente estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque así lo siento, es mi deber. Por lo tanto, espero que lo sepan entender, y sobre todo cierto fulanito que por ahí me escribió que dice que qué ego tan grande el tuyo. De todas maneras, todo esto que se está haciendo es un trabajo de empoderar a la humanidad. Y no soy el único. Hay muchísima gente en muchos frentes trabajando, y muchos anónimamente. Ustedes mismos están haciendo el trabajo. Ustedes forman parte de esa masa crítica también. Y si esto es posible, lo que yo estoy haciendo como punta de lanza, cara visible, es porque detrás de mí están todos ustedes. Todos. Por lo tanto, lo que yo estoy allá haciendo, en realidad son ustedes los que lo están haciendo. Yo simplemente soy el que pongo la cara. Y en cierta manera el que se lleva todos los varillazos. Lo que me pasó en Palma fue impresionante.
pero hubo una interpretación muy bella que me dio una persona. ¿Sabes qué, Richard? De pronto esa ola lo que hizo fue levantarte para que entiendas que tu trabajo debe seguir. Bueno, qué buena observación de cambiar el contexto negativo por algo positivo. Y es algo que debemos hacer en nuestra vida cotidiana. Cuando nos pasan cosas negativas, simplemente cambiarlas a algo positivo. Ver el lado amable. Y sí, esa visión que yo tengo de lo que hicieron los almogavires esa noche, cuando se dan cuenta que su comandante, su líder, Robert, fue asesinado a traición junto con 1000 de sus hombres. Y a pesar de que éramos apenas 1300 hombres, tomamos la decisión de declarar la guerra al Imperio Bizantino. Y los derrotamos. 1300 hombres. Ese emperador nos mandó 25.000 para acabar con nosotros. Y el gran Berenguer dividió nuestras fuerzas en tres grupos, uno de caballería y los otros dos grupos de infantería. Y con el gran grito, ¡Aur, Aur, Aur, despertaferro!, nos lanzamos sin temor. Obviamente el miedo uno lo lleva, pero cuando uno controla el miedo, se acaba el temor. Y a duras penas 5000 hombres de esas fuerzas lograron escapar, medio ilesos, para ser 2 días después masacrados por 300 hombres nuestros de una avanzadilla. Entonces, eso forzó que el emperador tuviera que pagar para que los almogavires se pudieran ir. Galípoli, a mí esa palabra siempre me ha seguido mucho. Galípoli, en tierras griegas, tierras griegas. Estuvo en dominio, bajo dominio de los grandes guerreros mercenarios almogavires. Y en las batallas de reconquista de España, del yugo musulmán, fueron los más temidos y sangrientos que hubieron en la historia de la reconquista. Entonces, cuando estuve en Toledo, yo tenía la imagen de un puente de origen romano que, para evitar la ciudad ser retomada por las fuerzas de don Rodrigo, fue demolido. En este momento hoy día aparecen solamente 2 puentes en Toledo, pero yo tenía recuerdo de 4. Y tengo la imagen cuando pasamos el río con el agua al cuello, con nuestras espadas y cuchillos y hachas y las lanzas cortas y las degolladoras, que es una especie de cuchillo especial que sirve para cortar. Y éramos 300 hombres precisamente los que pasamos calladitos, calladitos el río en la noche para subir por la parte más difícil y que en cierta manera estaba expuesta, pero que a esa hora de la madrugada, a las 4 de la mañana, que era haciendo mucho frío, nosotros, y ahí estaba mi querido hombre de los ojos verdes, nosotros calladitos nos subimos esas peñas y haciendo escalera humana nos subimos los muros y pasamos a degüello a todos los vigilantes y guardias que habían ahí en total silencio. Y luego se armó la hecatombe cuando sonaron las alarmas y nosotros nos fuimos en tropel, generando la distracción que necesitaba nuestro gran señor don Rodrigo para tomar por asalto la otra puerta. Son imágenes. Yo me acuerdo allá en Toledo viendo esas cosas y decía, ay bendito. Y por las calles, cuando caminaba, yo escuchaba los cascos de los caballos y escuchaba los gritos y el golpeteo de las espadas. Y cuando estuve en la Almería de estos señores que construyen espadas allá en Toledo, artesanales, que luego voy a publicar en, en
en una página de guías locales para recomendar ese lugar que es especialísimo. Este señor nos contaba lo que era el verdadero gladio y lo que era la verdadera espada de templaria y todas las cosas, y nos mostraba la navaja degolladora. Y bueno, son muchos recuerdos que estuve ahí. O sea, ¿y esto qué tiene que ver con la ternura? ¿Ustedes creen que hombres tan recios, tan duros, que en pleno combate no tenían el menor miramiento, la menor compasión con nadie, pudieran ser tiernos? Pues la respuesta es sí. Ese sentido de camaradería, de compañerismo, esas bromas pesadas que nos hacíamos entre nosotros, ese sentido de amistad cuando había una amistad muy, muy cercana con alguno de los compañeros, como pasó con los 5 compañeros, que, que íbamos para arriba y para abajo en todas las andanzas que teníamos y que en las noches velábamos que todos estuviéramos bien, que hubiéramos comido bien, que el que estuviera herido, limpiarle las heridas, ese silencio cómplice de estar afilando las armas y de estar contando anécdotas o hablando obscenidades, era una forma de ternura. Y sobre todo cuando partía un compañero, cuando caía en combate. Y porque muchos de nuestros compañeros, uno de cada 100 tal vez moriría por enfermedad o por accidente. El resto, las expectativas de vida, por eso es que los que llegábamos a viejos en esa época, llegar a viejo era tener 40 años. Estos amigos, todos teníamos aproximadamente 40 años juntos, o sea, en edad teníamos casi 40 años. Creo que yo tenía 40, el amigo de los ojos verdes creo que tenía 41, el otro tenía 37, el otro tenía 39, había otro de 40, y ya se nos consideraba viejos. Y eso unía más los lazos. Y aún así éramos además muy gallardos, a pesar de las torpezas de ser tan toscos como en los tercios viejos, que era una característica muy común de un tercio viejo, sobre todo español, porque hubo venecianos, hubo alemanes como mercenarios, pero habían también tropas españolas y era muy normal que un tercio viejo, ante quien sea, sin importar rango o realeza, fuéramos toscos y mal hablados, pero se nos respetaba por eso, por ser honestos y francos, y siempre con la verdad en la mano. Y cuando digo la verdad en la mano, estoy hablando de la espada. Entonces, la ternura es algo que no podemos perder en estos tiempos. Y ojalá ustedes entiendan que este trabajo que estamos haciendo es un trabajo que es posible solamente porque ustedes están ahí. Pero si ustedes no estuvieran ahí, igual lo estaríamos haciendo. Quizás con más dificultades, pero igual estaríamos siempre de cara al sol, de frente, como punta de lanza. Y creo que es necesario que esas tareas que les he puesto le agreguen esta de explorar su propia luz y darse en derecho a ser tiernos. Cuando me cuentan la historia de por qué las tapas, claro, cuando uno iba a ir a una batalla donde se sabía que las bajas iban a ser muchísimas, los comandantes por orden del rey, creo que era el rey Carlos V, no me acuerdo bien, creo que fue el que instauró eso, ya me corregirán algunos, mandaban una copita de ron o una jarra de cerveza con un platico encima a modo de tapa, con chorizos o con jamones, con quesos, porque era tu última comida. Y de ahí salió la costumbre de las tapas.
Entonces yo no sabía eso y para mí tomar una cerveza siempre con una torta o con algo, para mí ha sido una costumbre desde muchísimos años. Entonces encontrar el origen de eso me llenó de mucha alegría. Y me doy cuenta que tuve muchas experiencias reencarnacionales en España, por eso es que estuve allá. Espero con todo mi corazón que lo que se está haciendo allá, que de pronto va a ser un poco movido y doloroso para algunos, de sus réditos y sus resultados a la larga que beneficien a un gran pueblo, que ya es hora de levantar su cabeza humillada ante esos déspotas que creen que pueden doblegar a un pueblo como el español. De todas maneras, toda la humanidad junta tenemos que unirnos y somos el inicio. Ustedes en este canal son la punta de lanza. Y voy a terminar leyendo el aporte de una queridísima compañera española que se tomó la tarea de canalizar y de conectarse con la amada divina fuente y de proponer y sugerir esto que les voy a leer y voy a ver si lo publico en el canal, en la caja de comunidad, para que lo lean. Listo. Es una sugerencia, le pueden hacer las modificaciones si lo quieren, no es algo de camisa de 11 varas. Para complementar los trabajos de anclaje, los trabajos que están haciendo ahora de empoderamiento y sobre todo de hacerle frente mediante esos trabajos de intención y propósito en las visualizaciones que están haciendo para acabar con esta corruptela de este mundo y contribuir dentro del plan, porque ya cada vez se está destapando algo que yo llevo varios años denunciando y que mucha gente me ha criticado y que me ha censurado sobre lo que hay realmente detrás de esa supuesta alianza, sobre ese supuesto Gesara. En realidad es triste decirlo, pero cada vez se demuestra que son los mismos con las mismas. El Gesara fue un engaño, al menos el que están proponiendo, porque el real Gesara viene por otro lado. Y lo que se está promoviendo a través de esos fondos de redención y una cantidad de zanahorias que le están poniendo al frente del burrito es solamente otra forma de manipulación y control. Los chungos hacen los daños y luego aparece la alianza disque con las soluciones. Clásica estrategia de problema, reacción, solución. Sé que hay personas aquí que siguen ese tema de la alianza y todas esas cosas y yo sé que les va a molestar lo que estoy diciendo, pero es que los hechos hablan solos. Sobre todo ahora con el tema del arresto del Rubio y una cantidad de vainas. Hombre, si ustedes lo saben y lo van a permitir, qué absurdo, ¿no? Cuando todo esto se puede haber evitado hace ya 2 años. De todas maneras, aquí estamos trabajando, cada quien es dueño de su verdad, yo no vengo aquí a imponer nada. De todas maneras, lo importante es que se está desmascarando una cantidad de cosas y ya se está viendo quién es quién en esto. Por eso el trabajo interno es importante. Entonces lo voy a leer como cierre final de este video para que lo puedan aprovechar. Primero que nada, cuando hablamos de yo, debemos suprimir la Y y poner la I, la que mal llaman I latina, que realmente no es latina. Y decirlo como lo diría un italiano, io. Porque tenemos el I, que es la conexión de lo de arriba con lo de abajo y lo de abajo con lo de arriba, en donde hay un punto. Ese punto es muy importante porque es el centro. Y la O, que es lo no manifestado. O. Por eso, esta conexión que no está manifestada, se está manifestando con el soy, al que le reemplazamos la Y por la I latina. Ese soy tiene la S que representa esa kundalini, otra vez el O no manifestado, y el I, la conexión de arriba y de abajo, pero con la diferencia de que este soy, yo soy, está expresando la intención de manifestar lo que sigue a continuación.
Y eso es lo que le da firmeza a un decreto o a una meditación o a una afirmación o a un manifiesto para que lo tengan presente. ¿Listo? Gracias a la persona, a mamá, que me lo compartió. Y dice así yo, su nombre, decreto. Y la idea es repetirlo 3 veces. Si lo quieres repetir, pues, obviamente. Que ya no permito bajo ningún concepto, condición o chantaje, de cualquier modo o condición, que me ataquen, dañen, manipulen o interfieran aquí o en cualquier línea de tiempo donde yo esté actuando, ya sea directamente, a través de mi descendencia, mi pareja, mis seres amados o de mi entorno más directo. Para los seres y no seres que libremente aceptan volver a su lugar de procedencia, que así sea, en luz y armonía. Para los que siguen insistiendo, chantajeando, usurpando y manipulando el plan de la divina fuente en este sagrado planeta y la de los seres que la habitan, decreto que son erradicados ya y son transferidos al lugar donde se les aplique el karma inmediato que les corresponde, siempre para un bien mayor. Por y para todos los políticos, personas, seres que están trabajando, ejerciendo en estamentos oficiales, fuerzas de seguridad, sanidad, justicia, educación, medio ambiente, naturaleza y en todos los ámbitos de poder, sea la clase que sea, en este país y en todos, en este planeta, en mi planeta, de adopción, decreto que toda la corrupción, abusos de toda clase, mala praxis que esos seres promulgan, practican e incitan a seguirles, todo ello sale a la luz. Todas esas acciones y todos ellos son señalados, salen a la luz, son juzgados, condenados y ya, según sus delitos y cumplan sus condenas. Aunque lo de juzgado estamos hablando de leyes no humanas, pero obviamente transparentes. Yo sé lo que más de uno va a decir, pero no empoderemos la oscuridad, por favor. Y yo afirmo que ni a mí ni a mis seres amados nos afectan ninguna de sus decisiones. Repito, y yo afirmo que ni a mí ni a mis seres amados nos afectan ninguna de esas decisiones en ninguna línea de tiempo donde estemos actuando. Y yo afirmo en todos los vacíos que dejan, que quedan, ya están preparados seres de luz que ocuparán automáticamente esos vacíos, esos trabajos, esos cargos de cualquier índole que estuvieran ocupados por los seres arriba señalados. Los seres de luz actuarán, trabajarán por y para el servicio de la luz, servicio que ejercerán con dignidad, responsabilidad, alegría, amor, por y para una humanidad justa, en paz, armoniosa, libre y con libre albedrío en la luz y en amor de la divina fuente siempre. Hecho está, así es, así es, así es. Gracias, gracias, gracias. Esto es algo muy importante tenerlo en cuenta, porque es hora de empoderar la luz. El otro documento lo leeré en el siguiente video, para no alargarme mucho. Pero es muy hermoso, sobre todo porque fue hecho con mucho amor de una persona que se esforzó sentarse a escribirlo, a redactarlo, sobre todo hacerle las correcciones, analizarlo, interiorizarlo, hasta que sale esto. Creo que como seres humanos que somos, seres de luz viviendo este planeta, la ascensión es un proceso que, como todo parto, está llevando ciertas dificultades y que va a generar cambios y transformaciones que para muchos en su ignorancia lo verán como castigos o lo verán como quién sabe qué otras cosas. Otros le buscarán una explicación científica, pero al compartirles ese video donde hacen ese homenaje a Carl Sagan, independiente de lo que piensen de ese señor, el recordatorio es muy importante. Saber que podemos vivir integrados, no fomentando la guerra.
Es triste que Europa, con las dificultades que tiene en este momento, esté destinando miles de millones de euros para alentar una guerra en vez de promover la paz. De todas formas, todo forma parte del proceso de depuración y de exponer a la luz lo que estaba oculto, desenmascarando. Es triste que los que dicen ser de la alianza estén aceptando hasta el último momento, hasta el borde del abismo, lo que está sucediendo para disque ahí sí salir con las soluciones, sin importarles un carajo los daños colaterales. Eso no es gente de la luz, eso es solamente gente que sigue otra agenda. De todas maneras, yo no vengo aquí a juzgar, pero aquí lo importante es entender que así como en esa época las cosas se resolvían con honor y con fiereza, hay que tener en cuenta que todo desperdicio de vidas sin justificación trae su reacción. Y eso lo está viendo la divina fuente y la tierra. Va a haber mucho movimiento. He tenido sueños premonitorios viendo aguas turbulentas, viendo demasiados movimientos muy fuertes de tierra y de aguas, también de cielos. Pero un ejemplo muy hermoso de cómo podemos empoderar y trabajar pasó en Perú. Fue un trabajo anónimo, solitario de una persona muy empoderada que él sabe a quién me estoy refiriendo. Un hombre que me ha acompañado y que me ha ayudado mucho allá en Perú. Cuando él vio ese tifón llegando, que no fue normal, ese tifón no fue natural. Lo de las tormentas y lo otro, el fenómeno del niño y todo eso, sí, pero ese tifón no. Los mismos expertos lo decían, no entendían por qué había un tifón ahí. Él hizo un trabajo de anclaje y de empoderamiento tan potente que cuando él le pide con mucho amor a la tierra y a los elementos que aquello que no es de origen natural se devolviera de donde vino, a la hora le llegó el mensaje, la noticia de que el tifón había cambiado de dirección. El poder de uno. Cuando hay voluntad de hierro, cuando hay convicción, cuando uno está neutro sin tomar partido por facción alguna, cuando uno cree que el amor lo puede todo y sobre todo se da el derecho, el lujo de ser tierno, de saber que todo es posible, los milagros ocurren. No se le olvide eso, nunca. Yo doy testimonio de eso y lo he visto también en otras personas. Entonces me preguntaron, ¿vos qué opinas de los sismos, de los terremotos? Los que son profundos, les voy a dar este dato, los que son profundos, o sea, terremotos que están por debajo de los 80 kilómetros de profundidad, son naturales, tienen que ver con el proceso de integración de las capas inferiores de la Tierra hacia las capas superiores, en donde esa energía de esa enana blanca se está expandiendo para crear un sol interno en la Tierra de proporciones maravillosas a nivel etérico y energético, y que en lo material se va a ver manifestado en ver la verdadera forma de la Tierra en su momento cuando se dé. Eso va a cambiar todo y los que no estén resonando en esa frecuencia están siendo removidos y retirados. De hecho, lo que estamos viendo es eso, un proceso de remoción y retiro de huellas energéticas recesivas o de aquellos que ya cumplieron sus compromisos o de los que ya fueron liberados de no seguir la rueda sansárica. Entonces hay todavía seres recesivos híbridos que están jodiendo y molestando. Eso ya quedó expuesto. Nuestra misión, lo que hemos estado proponiendo, es hacer la contrarresta con estos trabajos que estamos haciendo y que he propuesto y que otros están proponiendo en otros canales. Trabajos empoderados sin seguir guías o máster. Ojo que eso es un engaño. Trabajar desde lo nuestro interno. Lo que está diciendo este amigo de salto cuántico es cierto, cada uno en su línea, pero juntos dar el golpe juntos. Entonces, en ese orden de ideas, cada uno en su trabajo interno, pero todos sumando. Así sea anónimamente, pero todos sumando. Todo temblor de tierra o terremoto que esté por debajo de la superficie, pues obviamente, cuyo epicentro esté en un rango de 10 a 12 kilómetros, no lo digo yo,
lo dicen expertos militares, es artificial. De hecho, los submarinos de clase Tritón y Poseidón, que son los llamados submarinos generadores de terremotos y tsunamis, existen. De hecho, los ruskis tienen la clase Poseidón y los gringos tienen el Tritón. Entonces estamos hablando de que hay tecnologías que están siendo utilizadas en esta guerra irregular, asimétrica, en donde lastimosamente nosotros estamos tan distraídos con una cantidad de cosas que sinceramente no estamos prestando atención a donde deberíamos prestar atención. Pero es que yo creo que lo único que podemos hacer es desde aquí, desde el corazón, desde la intención, con un propósito para manifestar. Ojo con lo que estoy diciendo, desde la intención, desde el corazón, para poder, con un propósito, manifestar. Ese es el poder co-creador que tenemos. Eso es lo que le teme a esta gente. Por eso es que nos mantienen adormecidos. Por eso es que nos tienen todas esas frecuencias locas por ahí pululando. Por eso es que nos han metido una cantidad de vainas por ahí. Y por eso es que está la New Age haciéndote creer que dependes de un salvador. O que tenés que convertirte a silicio para poderte salvar. Todo eso son formas de engaño y de manipulación y de control para que nos alejemos de lo que realmente tiene el poder. Tú. Nosotros. Desde nuestro interno. Desde nuestro verdadero ser de luz. Por eso es que han minimizado, por eso es que han deshumanizado al ser humano de carbono, por eso es que nos han hecho creer que somos muchos en el mundo para justificar la reducción y el transhumanismo. Pero lo cierto es que cada vez son más y más la gente que está despertando. No necesariamente tiene que ser de la misma narrativa nuestra, pero son gente que con solo hecho de hacer bien sus cosas, de ser honorables, compasivos, tiernos, honestos, justos, trabajadores, que sirven desinteresadamente, que ayudan a otros, que se ayudan a sí mismos, sin importar clase social, religión, color de piel, simplemente porque sí, les nace, esos son seres de luz, son gente trabajando, sin importar si pertenecen a esto o aquello. Aquí no importa silicios o carbonos, aquí lo que importa es que somos seres de luz. Y que ese cuentico de que solamente el 20%, ojo que es una narrativa chunga. Realmente la humanidad verdadera de alma es el 80% de la humanidad, que lastimosamente ha estado adormecida por una cantidad de tecnologías recesivas. Por eso es que tenemos que estar decretando eliminar eso. Y por otro lado, recuerden ustedes los que se hacen llamar la alianza. Recuerden que la humanidad está arrastrando una inercia y un estrés postraumático. No se pueden pasar por alto eso. Entonces, con mucho amor y con mucha gratitud a ustedes, gracias, gracias, gracias. Y solamente les puedo decir lo siguiente. Este canal pequeño es grande en muchos aspectos, pero dentro de la metodología de esta plataforma es importante esta pendejada. Por favor, apoyemos esto con esto. Por otro lado, agradezco a quienes me están aportando materialmente a través de PayPal. Muchas gracias. Y a todos aquellos que me están apoyando con las buenas intenciones, con el ánimo, por tantas cosas que están haciendo. Son ustedes la verdadera fuerza que hace que esto que yo estoy haciendo públicamente en los lugares donde voy tenga sentido. Entonces, muchas gracias. Y a quienes me han apoyado, muchas gracias. Que todo esto se nos multiplique en amor y en abundancia. ¿Qué más les puedo decir? Ya para la próxima recuerdo, voy a tratar de sentarme en hablar sobre unos temas que tienen que ver con Lemuria y Atlántida y en particular con lo que vi en España de la antigua Tartaria, en la arquitectura de Madrid y de Barcelona. Muchas gracias, un feliz viaje en esta vida y sea lo que venga, con dignidad, honor, coraje y mucho amor. Gracias, gracias, gracias.